No. Para mí, sí, ya está aquí con nosotros. está Para aquí. mí realmente es un honor. Siempre te quise conocer desde hace 3 años que me invitaron al primer movimiento Pro Vida. Te quise conocer porque con 23 años me asombraba mucho una chica que podría estar en una discoteca, que podría estar haciendo lo que los millennials hoy por hoy hacen, y decidiste agarrar una causa y decidiste pararte en un Senado ante titanes y dinosaurios de la política y sacaste un libro y ese libro causó sensación. Entonces yo digo, wow, con 23 años me dejas esperanza de que mis hijas puedan seguir por ese camino. Bienvenida a Guadalupe. Mil gracias. La verdad es que con este recibimiento, a quien no le gusta compartir este espacio. Y la verdad es que es muy interesante. Si se me da un ratito, me encantaría poder aportar un poco más de información sobre lo que decía Verónica recién. Pues la verdad, incluso hasta citó el caso de Argentina. Yo soy argentina, entonces me toca bastante porque les ha llegado, evidentemente, quiero creer que por ignorancia, por no meterse en el tema, una situación muy distinta a la que se vive en la Argentina. Pero primero focalizando acá en la situación de Ecuador, es muy triste, la verdad, que un asambleísta diga que acá hay un derecho de la mujer, que se puede pasar por la vida del niño por nacer, por encima, cuando la Constitución Política de Ecuador, en el artículo 49, dice que se protege la vida desde la concepción y que al niño le corresponden los derechos de todos los seres humanos. Además, dijo que se viene trabajando muchísimo en el tema de las violaciones en Ecuador, porque este proyecto iba a proteger a la mujer que ha sido violada. Y eso no es cierto. De hecho, es muy gracioso porque cuando se habla de prevención de la violación, en el proyecto se habla de prevención del embarazo de violación, y lo único que se propone es métodos anticonceptivos. O sea, básicamente lo que se dice, mira, si te van a violar la próxima, usa métodos anticonceptivos para que si te violan no quedes embarazada. O sea, acá no se está atacando la causa. De hecho, si vamos a el presupuesto que se asignó en el 2019, se asignaron 21.300.000 dólares al Centro de Inteligencia Estratégica, por ejemplo. Se asignaron más de 2 millones al Instituto Espacial Ecuatoriano. ¿Y sabes cuánto se destinó a la prevención del abuso sexual? 0. O sea, ese es el trabajo que tienen por las violaciones. 0. Digamos, ahora dicen que este proyecto viene a defender, pero no es cierto. Fíjate, el mismo proyecto de legalización del aborto en casos de violación dice que si yo caigo en el hospital producto de una emergencia obstétrica que he tenido, de un aborto clandestino en curso o un intento fallido de aborto clandestino, el médico no puede denunciar a quien me ha realizado un aborto clandestino. Supuestamente tenemos una condición de legalidad, ni siquiera combate el aborto clandestino, no combate la violación. Una niña se puede acercar de la mano de su violador, digamos, escudado en que es un referente afectivo, que para la ley eso, digamos, no tiene ningún significado, la puede llevar a abortar, la hace abortar y vuelve a la casa, oculta, digamos, la prueba del delito, que en este caso viene a ser el embarazo, y la sigue violando. Digamos, ¿de qué manera vamos a proteger a las mujeres en Ecuador de este flagelo? Claramente, ninguno. Por otro lado, ella es asambleísta, debería conocer la función de la ley. La ley, digamos, la ley penal sirve para... tiene un carácter preventivo y un carácter pedagógico, ¿no? Preventivo, ¿por qué? Porque la amenaza de sanción impide que la gente delinca, ¿no? Digamos, esto aplica para el aborto, pero aplica para cualquier delito. Si el derecho penal no sirviera esta amenaza de sanción para prevenir el delito, digamos, no tengamos derecho penal ni para homicidios, ni para abortos, ni para violaciones. Que fue tal cual lo que yo le dije a ella. ¿Cuál es la diferencia entre Emilio Pinargote, que en este momento lleva a su novia a abortar, y cuál es la diferencia entre Emilio, que se tomó un trago, le dio un ataque de celos y la mató a mi compañera Bianca? Entonces, los dos estamos siendo asesinos en diferentes escenarios, pero los dos estamos cortando una vida. Y la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para decidir sobre la vida de una persona? Totalmente, y además fíjate que la criminalización muchas veces te plantean que algo sea un delito es para castigar, para hacer sufrir a la mujer que aborta. Y no es cierto, porque de hecho en Ecuador, así como en Latinoamérica, no hay ningún país de Latinoamérica que tenga presas por delito de aborto, por consentir o provocar su propio aborto. Yo acabo de venir de México, te puedo poner números bien concretos de Otro México, país muy pero conservador, ¿ah? ¿Qué? Otro país muy conservador también. Sí, en México la Corte, digamos, como no pudieron impulsar este debate a nivel legislativo, pues no le daban los votos, fueron por la Corte Suprema. El único poder que, fíjate, Poder Judicial, el único poder que la gente no elige. Así que te hablan de democracia, de debate, de representación, y después cuando no pueden, lo pasan, cuando pueden comprar votos, lo pasan por el Poder Judicial. Pero sabemos que México hoy por hoy no es un país demócrata.
Totalmente. Y fíjate, en México se ordena, producto del fallo de la Corte que dice despenalizar el aborto, volver inconstitucional la protección de la vida en las constituciones de los estados y prohibir la objeción de conciencia. Producto de eso, la Secretaría de Gobernación manda a liberar a todos los presos por delito de aborto en México. ¿Quiénes eran los presos por delito de aborto en México? 117 hombres, que obviamente no provocaron ni consintieron su propio aborto, porque los pueden quedar embarazados, y 5 mujeres que estaban presas por delito de aborto y homicidio agravado, por matar a la mujer embarazada y a su hijo por nacer. No había mujeres presas por consentir o provocar su propio aborto. ¿Por qué? Porque la criminalización está para proteger a la mujer. Producto de que es delito, se inician una serie de investigaciones que lo que hacen es buscar quién fue el verdadero culpable, ¿no? Digamos, quién fue el hombre que le proveyó el aborto clandestino, quién la ayudó a abortar, quién la presionó a abortar. De hecho, según, digamos, datos, y esto lo podemos ver, yo les voy a citar datos de Chile, pero se verifica en Ecuador, digamos, se verifica en un montón de países donde se realizan este tipo de estudios. En Chile se analizaron las razones por las que una mujer se acercaba a abortar. El 93,1% lo hacía por razones de violencia y o vulnerabilidad. O sea, la mujer no estaba siendo libre de abortar, estaba siendo presionada por la familia. El 44,4% por coerción o coacción de la pareja, digamos, con o sin uso de la fuerza de la pareja o de la familia. Digamos, una mujer muy sola. Guadalupe. Y termino, sí, Dale, no. puedo cerrar un poquitito con esto, pues es muy importante. Digamos, tenemos que entender realmente cuál es el papel de la criminalización. Estas mujeres obviamente están en contextos dificilísimos. La investigación que se sigue después del delito, de la denuncia del delito, sirve para agarrar a esa mujer, sacarla de esa situación de violencia y de vulnerabilidad, digamos, tratar de modificar esa situación y cambiar su vida para mejor. Pero la mujer no va a prisión nunca porque sigue la vía procesal de determinadas herramientas que están en la parte general del Código de Ecuador, de México, de Argentina, que son la suspensión de juicio a prueba y la ejecución condicional. La mujer no va a prisión. Pero, digamos, producto de que es delito, su pena, su castigo es iniciar tratamiento médico, que puede ser físico, psicológico, emocional. O sea, a mí no me parece que sea malo, me parece que estamos tratando de cambiar su situación, sobre todo porque vive una situación de violencia y vulnerabilidad. Puede ser trabajo comunitario, puede ser cualquier otra medida que el juez disponga debido al caso particular, porque obviamente hay una realidad completamente distinta. O sea, criminalizamos a la persona, digamos, que cometió, digamos, que presionó a esa mujer, que la vulneró, y a la mujer la ayudamos y tratamos de cambiar su situación. Esa es la función de la criminalización del aborto, además de la protección de la vida, ¿no? Pero desde el punto de vista solamente de la mujer, esa es la función de la criminalización en los códigos penales del aborto. Con lo cual, todos estos que dicen, la criminalización, la verdad es que no entienden cómo funciona. Y en este caso, da pena porque es una asambleísta, o sea, ella hace las leyes, y que no entienda cuál es la función de la ley en el derecho, sobre todo de la ley penal, la verdad es que nos deja un poco inseguros de en manos de quién queda el país. Sin embargo, lo que siempre yo me he mantenido a lo largo de estos 19 años de carrera es tratar de no juzgar, ¿no? Porque yo siempre digo que mientras señalas con un dedo hay 3 que te apuntan a ti. Sin embargo, creo yo que todos los que se dedican a servir al pueblo, a una sociedad, deben estar totalmente preparados para con responsabilidad llevar los ejes de este país. Ahora, se habla muchísimo de estos grupos, ¿no? Como Bandera Verde y como muchos grupos más que tienen una postura, que tienen que persiguen unos ideales, pero que por ahí en esa persecución de ideales tratan de malinterpretar o se camufla el tema principal, ¿no? Yo siempre digo no estamos atacando a la mujer, no estoy yo siendo el machista que digo, no, porque en muchas ocasiones en debates que he estado me dicen, claro, es que es fácil hablarlo para ti que no lo vas a llevar 9 meses. No es fácil para mí. Para mí no fue fácil a los 16 años ser padre. Dios no lo permita. Para mí no va a ser mañana fácil que una hija mía a los 15 años, producto de una violación, quede embarazada y como viene esta ley, que viene de parte, no viene de Latinoamérica, esto viene de parte de un gran orden en donde se está trabajando, no solo esto, se está hablando de la adopción, se está hablando del matrimonio igualitario, se está hablando de la deslegalización del aborto, o sea, son muchos temas que están abarcando en esta new generation que se llama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando para mañana cuando mi hija tenga 14 años y Dios no lo permita, llega a ser víctima de una violación? Ya hay anuncios, ya hay televisión, ya hay radio, ya hay podcast, ya hay digital, ya hay todo, que te dicen, oye, no tienes por qué tenerlo, dale, hazlo. Y cuando me preguntaban a mí en un debate y me decían, ¿tú qué harías? ¿Le harías tener o la abortarías? Le digo, wow, qué difícil es que me pongas en esa postura, pero yo soy un creyente y creo yo que no soy... La violan. Sí.
me hicieron esa pregunta y mi respuesta fue, qué duro, pero ¿quién soy yo? Debo ser y parecer, ¿no? Porque si lo tengo en casa, por eso digo, para los que somos creyentes, por algo pasan las cosas, no es un por qué, es un para qué, que quizás en el momento no se lo entiende, pero que después va a tener algo significativo, sin duda alguna, en la vida del ser humano. Y como siempre lo digo, el precepto que lo puede entender desde la persona que menos estudio tiene hasta la que tiene el doctorado más grande es, no hay una diferencia entre alguien que jala el gatillo y se toma una pastilla o se va a practicar un legrado. Somos iguales de asesinos porque no somos jueces para dictaminar quién vive y quién muere. No sé qué opinan ustedes, chicas. Yo te agregaría algo más, porque ni siquiera, digamos, podemos seguir este razonamiento por una cuestión de fe. Yo llegué a estar antes en contra de la violación del aborto que a creer en la existencia de Dios o bautizarme. O sea, para que te des una idea. ¿Por qué? Porque muchas veces te dicen, ay, ¿vos le harías tener a tu hija? Muy malintencionada la pregunta, ¿no? Pero ¿vos le harías tener a tu hija que ha sido abusada el hijo de su violador? Bueno, también es su hijo, convengamos, ¿no? Hay que empezar a ver al niño como una víctima más. La mujer, digamos, en una violación, en un embarazo producto de violación, hay dos víctimas, no hay una. Digamos, hay dos y hay un abusador. Pero segundo, no es una prestación de salud mental dar un aborto en caso de violación. Primero, porque obviamente no la desviola. Tampoco trata el trauma de la violación. Por otro lado, el trauma de la violación, esto, digamos, se sabe para el tema de salud mental, digamos, en todo el campo. Los hechos, las consecuencias de un hecho traumático, que devienen del hecho traumático, no agravan el trauma por el hecho en sí, digamos. O sea, el embarazo, que es la consecuencia, no va a agravar el trauma de la violación. El trauma de la violación se debe a un recuerdo mal almacenado en el sistema límbico, nada más. Y yo quiero cambiar eso, no tengo que darle aborto a la mujer, tengo que darle terapias tipo MDR, psicoterapia, o sea, tengo que trabajar en ese sentido. Si yo le doy aborto, la revisión más completa al 2015 de salud mental dice que la mujer que aborta en un contexto de violación, de abuso intrafamiliar, como generalmente ocurre con los embarazos que son producto de violación, ¿no? La mujer que aborta en estos casos tiene mal pronóstico de salud mental. Mayores tasas de suicidio, mayores tasas de depresión. O sea, yo no le ofrecería nada bueno a una mujer que ha sido abusada, a una niña que ha sido abusada, si le doy aborto. Porque además el Estado se queda tranquilo de, ay, ya te di aborto, yo ya te ayudé, sigo sin invertir absolutamente nada en lo que es prevención. Y además incluso te agregaría algo que tal vez es medio personal, pero mi mamá ha sido abusada en su adolescencia y también se quedó embarazada a los 15 años. Y hace un rato, no es por ponerme en contra, pero decían, por el futuro de las que vendrán. Las que vienen, mi mamá quisieron obligarla a abortar cuando se quedó embarazada. Las que vienen son como yo. Las que vienen ven a una mujer vulnerable y no quieren darle aborto. Porque yo he visto el desastre que ha hecho el aborto en mis tías, en las amigas de mi mamá. Y no eran la clase baja, eran la clase media. Digamos, adolescentes obligadas a abortar por sus padres porque te vas a arruinar la vida, porque seguís estudiando, porque no puedes ser madre soltera, porque esa es la realidad del aborto. Fíjate que acá estamos discutiendo la excepción y no la generalidad de los casos. ¿Para qué? Para llegar a la generalidad del caso, porque saben que por este caso, que es la violación, es muy emotivo, tocan corazones, la gente no piensa y no recurre a la ciencia. Que la ciencia es la que me da el marco frío para que yo les pueda dar la mejor solución. Ante una mujer que está embarazada producto de una violación, tenemos una mujer que ha sufrido muchísimo. Y no puede ser que por mis buenas intenciones, pero plagadas de ignorancia, yo termine creándoles más problemas de los que ya tiene. La manera, digamos, más responsable de moverse con esa mujer es tratar de ser lo más fríos posibles, tratar de buscar la solución más racional. ¿Para qué? Porque ella está en una situación de muchísima emocionalidad. Lo que necesita de mí es racionalidad. Si yo me pongo en la misma de ser emocionales, hagamos cualquier cosa, no la voy a ayudar en nada. Necesita un sostén, necesita una ayuda. Y esto la verdad es que muchas veces se ignora. Por eso también digo, hay un cambio y muchas veces se tiende a creer que la juventud que las mujeres estamos a favor de la legalización del aborto. Yo realmente veo lo que ha hecho la legalización del aborto en mi familia, y no te estoy hablando de abortos inseguros, estoy hablando de abortos en las mejores clínicas de Buenos Aires, y la verdad es que no es bueno. Yo no le deseo eso a ninguna mujer. Después de lo que he visto en mis tías y lo que he visto que le han hecho sufrir a mi madre, no quiero eso para ninguna mujer. Muy bien. Bueno, de todo lo que están hablando, yo concuerdo bastante en que hay que invertir más en la educación sexual, en la parte de anticonceptivos, en que se les enseña, no tanto a los adolescentes desde la etapa, pero desde que son bien chiquitos, a entender todo este tema, porque es primordial que lo sepan. Pero aún así, sea el caso, por ejemplo, si yo llego a tener una hija, es violada,
por supuesto que nunca la obligaría a abortar, ni tampoco la obligaría a tenerlo. Creo que realmente es algo que se lo debería de preguntar, porque como dije antes, tratas el tema de si quieres o no ser madre. Por supuesto, creo yo que después de tenerlo vas a sentir todo a ver, yo también conexión. Por supuesto, yo tengo un montón de amigas que han abortado, no han caído en el suicidio, no han caído en depresión, de hecho, puedo dar el caso de mi mejor amiga, fue maltratada, fue violada, pudo abortar, gracias a Dios todo salió bien, pero como era algo que no se sabía, que no se hablaba, ella tuvo un aborto clandestino. Mi mejor amiga es argentina también, de hecho intenté que se pueda conectar hoy, pero no, por el tiempo no va a poder, para que ella nos cuente un poco su experiencia, y fue durísimo, ella la pasó súper mal. Tenía sueños donde sentía de que ella asesinaba a alguien, de que mataba a alguien, pero era por toda esta creencia que te inculcan de que eres asesina. Claro. Entonces, después de muchos años, ella dice, ¿por qué? Si yo no quería ser madre, porque ella no quería, encima la habían violado, los padres no sabían. Ella trató de automedicarse para perderlo, al final del día, pues todos se enteraron porque la tuvieron que internar de urgencias, porque ella perdió mucha sangre, o sea, estuvo en un estado muy crítico. Y después de muchos años, después de ella hacer terapia y todo, ella entendió de que no era un asesinato, era de que realmente en ese momento ella no quería ser madre. Claro, es que siempre va a existir estas dos partes, en que se quiere y en que no se quiere ser madre. Una mujer no, por ser mujer, tiene que ser madre. Yo entiendo todo este lado de lo que estás explicando, de que es muy necesario ver también las otras partes, de ser muy fríos en ese momento y no buscar el abortar. Por supuesto, yo tampoco digo de que, sí, legalicen el aborto y vamos para todas libertinaje, en manada como a dice abortar Emilio. ese mismo no, porque no se trata de eso. Se trata de que esa sea la última de las últimas opciones. Exactamente. Pero yo sí creo que es un derecho. Yo sí creo que es un derecho que hasta de salud pública, como te estaba comentando antes. Yo sí creo que es necesario de que se nos dé la oportunidad de que si no queremos ser madres, pues tengamos todo el derecho a decidir y decir, ¿sabes qué? No. Pero no con quiero educación. Con educación. Es fundamental esa parte. Con un dinero destinado ¿a qué? A trabajar en mi hija de 5 años, a trabajar en mi hija de 15, a trabajar en la de que esté en la universidad de 20, y no solo en las grandes ciudades, sino atacar en lugares rurales en donde se comienza una verdadera educación para que esa última instancia, como la llaman del aborto, ni siquiera sea una opción. Exacto. Porque ya no lo necesitas. Pero un pueblo culto es un pueblo que lamentablemente no necesita demandantes, y ahí es donde radica la política. Entonces, mientras tú tengas a un pueblo que dependa de ti, siempre vamos a necesitar de quien nos dirija. Claro, está bien la educación, ¿verdad? La educación a las adolescentes y tal, pero nadie educa al abusador. ¿Me entiendes? Está bien que exista esta educación sexual que debería ser muy consciente, pero ¿qué pasa con la persona que decide, que es el tema de hoy? ¿Qué pasa con la persona que decide abusar de una menor y queda embarazada y que no desea ser madre? Y también está la menor que quizás posiblemente desea ser madre después de todo. O sea, siempre va a haber esas partes. No sé qué tú piensas. Yo querría acotar algunas cosas. Más allá de los casos, digamos, yo te puedo poner los casos de mi mamá o con los casos de tus amigas, pero los estudios que demuestran grandes tasas de suicidio y de depresión se hacen en países donde el aborto ya es legal hace más de 50 años. No existe una conciencia social que te culpabilice por abortar, sino que las mujeres creen que es un derecho y aún así se sienten mal. Digamos, eso es la primera aclaración que haría. De hecho, en Canadá, en la década de los 90, el 24% de las admisiones psiquiátricas en los hospitales eran por mujeres que habían abortado. Digamos, en Canadá tienen aborto legal desde la década de los 70. Wow. O sea, imagínate, hace 20 años ya había mujeres que habían nacido con aborto legal, que les habían dicho que era su derecho. Además, este proyecto de ley dice que el aborto es un derecho humano. Y ustedes, yo digamos, no comparto, pero dicen, el aborto es la última opción. ¿Cómo un derecho humano va a ser la última opción? Si es un derecho, tiene que ser la primera. Guadalupe, incluso, una cosita más. Dale. Digamos, respetar la vida durante el nacimiento no quiere decir asumir la crianza. Yo puedo no ser madre, pero respetar su vida y dejarlo nacer. Digamos, esta obligación de respetar la vida nos la imponen todo el tiempo. Nos la imponen, digamos, a vos, a ninguna de los 4 que estamos acá, nos puede matar alguien, puede venir y matarnos porque no tenía ganas de soportarnos. Fíjate, cuando estábamos hablando de violencia doméstica, que era la intimidad de cada uno de la casa, el hombre podía hacer con la mujer lo que quiera, y si quiero te golpeo porque lavaste mal los platos, porque no me tenías la comida lista cuando llegué. Digamos, en este caso es un poco lo mismo. Como yo no quiero tenerte, como no deseo ser madre ahora, entonces tengo derecho a matarte. O sea, es muy triste, pero estamos supeditando la vida de una persona al deseo de otra.
Guadalupe, te queremos agradecer muchísimo por haberte dado un tiempo en tu agenda. Sabemos que el día de mañana tienes una conferencia en una conocida universidad de acá de la ciudad. Gracias y nada, vamos a estar escribiéndonos por Instagram. Acá tienes a un aliado y a un servidor. Así es, y muchísimas gracias por darnos tu punto de vista, porque Sí, como claro, habíamos dicho ambas antes, partes son ambas importantes. partes son importantes. Así que muchísimas gracias por conectarte Muchas hoy con gracias a nosotros y ustedes. podernos dar toda esta parte, que había muchas cosas que yo no tenía muy en claro, pero increíble, la verdad. Bastante chévere. Muy nutritiva la conversación Sí, de hoy, sí, digamos. sí, la verdad que Claro sí. Y lindísimo haberte tenido hoy. Gracias, Guadalupe. gracias a ustedes. Éxitos en esa lucha, ¿sí? Todos nosotros tenemos que seguir luchando, porque acá no se rinde nadie, carajo, para conseguir que el aborto sea